El área de Shudong era abundante en ríos y valles. Con altísimos picos y un terreno accidentado, solo una brisa leve pasaba por el área, lo que provocaba que la mayoría de los lugares estuvieran envueltos en niebla. Caminando directamente hacia donde señalaba el brazo izquierdo, los dos llegaron a un pueblo bastante pequeño. Unos cuantos rieles de cercado rodeaban casas de paja hechas de barro. Una cría de polluelos coloridos entraba y salía de los patios, picoteando arroz del suelo. Un gallo grande de plumas brillantes estaba parado en el techo con una sola pata. Miraba hacia arriba, su cuello giraba a izquierda y derecha. Era una suerte que nadie tuviera perros, porque era probable que estos aldeanos solo pudieran tener en sus manos unos pocos trozos de carne al año, y mucho menos tener restos de huesos para alimentar a los perros. Enfrente del pueblo había un camino de bifurcación que conducía a 3 direcciones diferentes. De estos, 2 estaban bastante despejados, cubiertos con una gran cantidad de huellas. Estaba claro que a menudo pasaban por ahí. Sin embargo, el último había sido invadido por malezas. Una señal de madera puesta sobre un pedazo de roca se colocaba inclinada en este camino. Sujeto al tiempo y a la intemperie, el letrero se dividió en el medio con una gran grieta. Incluso desde el interior de la grieta se asomaban hierbas marchitas. 2 grandes caracteres, que parecían ser el lugar al que conducía el camino, habían sido tallados en el letrero. Uno podría decir que el carácter de abajo significaba ciudad. Sin embargo, el carácter principal era complejo, tanto en forma como en pinceladas. Por casualidad, la grieta la atravesó y causó que algunos pedazos rotos de roca se dispersaran en el suelo. Wei Wuxian inclinó y apartó las hierbas. Incluso después de mirarlo durante mucho tiempo, todavía no podía entender cuál era el carácter. Casualmente, la dirección que señalaba el brazo izquierdo era este camino. Wei Wuxian, ¿por qué no preguntamos a los aldeanos? Lan Wangji asintió. Por supuesto, Wei Wuxian no esperaba que él preguntara. Con una gran sonrisa en su rostro, caminó hacia las aldeanas que estaban alimentando pollos. Entre las mujeres del grupo, algunas eran viejas y otras jóvenes. Al darse cuenta del acercamiento de un hombre desconocido, todas parecían nerviosas, como si quisieran tirar de sus canastos y huir de regreso. Solo después de que Wei Wuxian intercambió algunas palabras con ellas, con una sonrisa alegre en su rostro, finalmente comenzaron a calmarse y a responder con timidez. Como Wei Wuxian señaló el signo e hizo una pregunta, sus expresiones cambiaban. Se detuvieron por un momento y de mala gana comenzaron a conversar con él. Durante la conversación no se atrevieron a mirar a Lan Wangji, que estaba junto al letrero. Con las comisuras de sus labios aún curvadas hacia arriba, Wei Wuxian escuchó atentamente. Mientras pasaba el tiempo parecía como si el tema hubiese cambiado, y las expresiones de las mujeres se calmó de nuevo. Poco a poco se relajaron y comenzaron a sonreírle tímidamente. Lan Wangji los miraba desde lejos. Esperó un momento, pero Wei Wuxian todavía no parecía tener la intención de regresar. Mirando lentamente hacia el suelo, Lan Wangji pateó un pequeño trozo de roca que estaba a sus pies. Lo pisó durante mucho tiempo, haciendo rodar la inocente roca una y otra vez. Cuando levantó la vista de nuevo, vio a Wei Wuxian tomar algo de sus mangas y dárselo a la mujer que más hablaba. Lan Wangji se quedó quieto, con una mirada en blanco en su rostro. Cuando ya no pudo controlarse más y estaba listo para acercarse a ellos, Wei Wuxian finalmente se acercó. Se detuvo al lado de Lan Wangji. Han Wenyu, deberías haber ido. Incluso había conejos en el patio. Lan Wangji no reaccionó a su comentario burlón y respondió con fingida indiferencia. ¿Qué han respondido? Wei Wuxian. Este camino conduce a la ciudad de Yi. El primer carácter en el letrero es Yi. Lan Wangji. Yi, como en caballería. Wei Wuxian. Sí y no. Lan Wangji. ¿Por qué es eso? Wei Wuxian. El carácter es correcto, pero no el significado. No es como en caballería, sino como en casa de ataúd. Pasaron por encima de los manojos de malezas y siguieron el camino, pasando rápidamente la señal. Wei Wuxian continuó. Las chicas dijeron que, desde hace mucho tiempo, la mayoría de las personas en esa ciudad murieron, ya sea teniendo vidas cortas o enfrentando muertes accidentales, por lo que había muchos ataúdes para retener temporalmente a los cadáveres.
Además, su especialidad es hacer ataúdes, papel moneda y otros artículos funerarios. Todos eran hábiles. Sin importar si se trataba de hacer ataúdes o maniquís de papel, la ciudad se hizo conocida con ese nombre. Aparte de las malas hierbas marchitas y pedazos de roca, en el camino también había grietas y zanjas que eran difíciles de ver. Lan Wangji mantuvo sus ojos en donde Wei Wuxian pisaba, mientras que Wei Wuxian hablaba con él despreocupadamente. Me dijeron que la gente de aquí rara vez va a la ciudad de Yi. La gente se va en poco tiempo, por razones distintas a la exportación de bienes. En los últimos años casi nadie fue visto salir de ahí. Nadie ha caminado por este camino durante años. Claro, eso explica por qué es tan difícil caminar sobre él. Lan Wangji. Y Wei Wuxian. ¿Y qué? Lan Wangji. ¿Qué les distes? Wei Wuxian. Oh, ¿lo dices en serio? Fue un colorete. Cuando estaba en Qinghe, compró un pequeño compacto de colorete del charlatán que le informó sobre la cresta Xinglu, y siempre lo había llevado consigo. Wei Wuxian. Tienes que mostrarle a la gente tu agradecimiento cuando le preguntas algo, ¿verdad? Quería darles dinero, pero estaban demasiado asustadas y no se atrevieron a tomarlo. Parecía que realmente les gustaba el aroma del colorete. Probablemente nunca antes habían usado algo así que se los di. Con una pausa agregó: Han Wanyu, ¿por qué me miras así? Sé que la calidad del colorete realmente no es tan buena, pero ya no soy como solía ser. Antes tenía un montón de flores y joyas para darle a las chicas. Ahora realmente no tengo nada más que darles. Al menos es mejor que nada. Como si hubiera surgido un recuerdo desagradable, las cejas de Lan Wangji se crisparon y lentamente giró la cabeza. Caminando por el sendero áspero, las malezas gradualmente disminuyeron, escalando hacia los lados, y el camino también se ensanchó. Sin embargo, la niebla se hizo más densa. Cuando el brazo izquierdo formó un puño, una puerta de la ciudad en ruinas se pudo vislumbrar al final del largo camino. A la torre frente a la ciudad le faltaba pintura y tenía el techo roto, con una esquina arrancada, parecía inusualmente dilapidada. Las paredes de la ciudad estaban cubiertas de grafiti hecho por una persona desconocida, mientras que el color rojo de las puertas casi se había desvanecido. Se veían oxidadas y negras. El par de puertas quedó sin abrir, como si alguien acabara de abrir una rendija y se metiera dentro. Incluso antes de entrar, uno podía sentir que aquí había fantasmas y demonios corriendo salvajemente. Mientras Wei Wuxian caminaba por el sendero, examinó los alrededores cuidadosamente. En las puertas de la ciudad, comentó: el Feng Shui es horrible. Lan Wangji asintió sin prisa. Montañas estériles y ríos turbulentos. La ciudad de Yi estaba rodeada de acantilados por todos lados. Los acantilados se inclinaban hacia el centro de una manera extrema, pareciendo amenazantes y estrechos, casi como si se derrumbaran en cualquier momento. Acorralado por estos picos oscuros y envuelto en la niebla blanca fantasmal, parecía incluso más monstruoso que los monstruos. Simplemente pararse aquí haría sentir a cualquiera ansioso y sofocado. Desde la antigüedad se había dicho que la grandeza de una persona trae gloria a su lugar de nacimiento. El dicho opuesto también estuvo presente. En algunos lugares, debido al terreno o la ubicación, el Feng Shui sería excepcionalmente horrible. Rodeado por una ráfaga natural de energía siniestra, era fácil para cualquiera que vivía allí morir temprano o tener mala suerte en general. Si todos sus antepasados vivieran allí, serían aún más desafortunados. Además, irregularidades como los cadáveres vivos o el regreso de las almas, estaba claro que la ciudad de Yi era un lugar así. Lugares como este generalmente estaban en lugares apartados que no estaban bajo el control de ninguna secta de cultivo. Por supuesto, incluso si lo fueran, las sectas tampoco querrían ayudar. Tales situaciones realmente eran molestas, incluso más molestas que el abismo de agua. El abismo transmitido por el agua podía ser ahuyentado, sin embargo, el Feng Shui era difícil de cambiar. Si nadie llora frente a sus puertas, las sectas harían de la vista gorda y fingirían no saberlo. Para los residentes de la ciudad, la solución más fácil era abandonar el lugar. Pero, si la familia de alguien hubiera estado viviendo en un lugar apartado durante generaciones, sería casi imposible para ellos tomar la decisión de irse de donde crecieron.
Incluso si 5 o 6 de cada 10 personas tuvieran vidas cortas, tal vez serían las 5 o 4 restantes las que se quedarían. No parecía demasiado insoportable. Los dos se detuvieron ante las puertas de la ciudad e intercambiaron una mirada. Apoyadas por bisagras a punto de romperse, las dos puertas de la ciudad, aunque no pudieron alinearse correctamente, se abrieron lentamente. Ante sus ojos no había calles bulliciosas ni cadáveres violentos. Solo había un tono blanco envolvente. La niebla era incluso más densa que la niebla fuera de la ciudad, lo que les permitía ver solo una calle larga y recta delante de ellos. A los lados no había transeúntes, sino solo casas melancólicas. Los dos naturalmente caminaron unos pasos más cerca el uno del otro y entraron juntos a la ciudad. Todavía era de día, pero no se oía ningún sonido en la ciudad. Además de la falta de voces humanas, tampoco se escuchaba una sola nota de graznidos o ladridos. Era más que peculiar. Por otra parte, dado que este era el lugar a donde apuntaba el brazo izquierdo, sería más extraño si no fuera peculiar. Caminaron por la calle por un rato. Cuanto más se alejaban, más espesa era la niebla, como si la energía maligna impregnara el aire. Al principio, aún podían ver cualquier cosa dentro de 10 pasos de distancia, pero luego se hizo imposible distinguir cualquier figura a más de 5 pasos de distancia. Al final ni siquiera podían ver sus manos frente a ellos. Cuanto más caminaban Wei Wuxian y Lan Wangji, más se acercaban el uno al otro. Solo podían ver la cara del otro si caminaban hombro con hombro. De repente, un pensamiento apareció en la mente de Wei Wuxian. Si alguien se aprovechara de esta niebla y se colocara entre nosotros, una tercera persona en nuestro grupo de 2, sería difícil decir si nos daríamos cuenta o no. De repente, su pie pisó algo. Miró hacia abajo pero no podía decir qué era. Wei Wuxian agarró firmemente la mano de Lan Wangji para que no se fuera solo. Se inclinó y entrecerró los ojos. Una cabeza con un par de ojos deslumbrantes atravesó la niebla, saltando a su vista. La cabeza tenía la cara de un hombre con cejas gruesas, ojos grandes y 2 manchas de colorete que destacaban agudamente. Cuando Wei Wuxian pisó la cabeza, casi la envió volando, por lo que sabía cuánto pesaba. Siendo tan ligera, eso definitivamente no era una cabeza humana. La recogió y la apretó. Una gran parte de la cara del hombre se hundió, y parte del colorete también estaba manchado. Era una cabeza hecha de papel. La cabeza de papel fue hábilmente diseñada. Aunque el maquillaje era demasiado dramático, los rasgos eran bastante delicados. La especialidad de la ciudad de Yi eran los bienes funerarios, por lo que por supuesto la técnica de elaborar maniquís de papel era decente. Entre los maniquís de papel había maniquís sustitutos que la gente creía que, si se quemaban por el difunto, sufrirían el infierno en lugar de ellos. También había sirvientas y jóvenes hermosas que cuidaban atentamente a los fallecidos en el mundo de los muertos. Por supuesto, estos realmente solo se hicieron para que los vivos sintieran un poco de alivio. Esta cabeza de papel era probablemente de un luchador abisal. Al igual que su nombre, un luchador abisal era un luchador. Se decía que podía proteger al difunto del acoso de otros fantasmas o jueces engañosos. El papel moneda que quemaran los jóvenes no sería robado por otras almas tampoco. La cabeza de papel definitivamente tenía un cuerpo grande y resistente, también hecho de papel para acompañarlo. Probablemente alguien había arrancado la cabeza y la había tirado a la calle. Los mechones de cabello en la cabeza de papel eran negro azabache y bastante brillantes. Wei Wuxian lo tocó. El cabello estaba firmemente sujeto al cuero cabelludo, como si a la cabeza realmente le creciera el cabello. Pensó para sí mismo. ¿Realmente fue diseñado hábilmente? ¿Tomaron cabello humano real y se lo pegaron? De repente, una delgada sombra pasó junto a él. La sombra era extremadamente extraña. Pasó corriendo, rozando su hombro, e instantáneamente desapareció en la espesa niebla. Bichen se desenvainó sola, persiguiendo a la figura, pero rápidamente volvió a su vaina. La cosa que se le escapó corrió demasiado rápido. Un humano definitivamente no podría haber alcanzado esa velocidad. Lan Wangji. Presta atención, ten cuidado. Aunque solo pasó, era difícil decir que la próxima vez que se acercara no haría otra cosa.
Wei Wuxian se enderezó. ¿Escuchaste eso? Lan Wangji. Pasos y una caña de bambú. Él estaba en lo correcto. Durante un momento, aparte de los pasos apresurados, escucharon otro ruido extraño. Sonaba bastante claro, como si alguien estuviera golpeando rápidamente un palo de bambú en el suelo. Wei Wuxian no sabía por qué el ruido estaba presente. Delante de ellos, desde dentro de la niebla, llegaron otra serie de pasos. Esta vez los pasos fueron ligeros, más lentos y más numerosos. Parecía como si un grupo de personas se acercara cuidadosamente, pero no decían nada. Wei Wuxian sacó y quemó un talismán, arrojándolo hacia adelante. Si algo rodeado de energía resentida estuviera frente a ellos, se quemaría y el fuego probablemente iluminaría un poco el área. Las personas en el frente también notaron que les habían arrojado algo. Inmediatamente atacaron. Una multitud de espadas de diferentes colores se apresuraron. Bichen se desenvainó con calma y se deslizó frente a Wei Wuxian, rechazando todas las miradas. Por otro lado, la gente se tambaleó confundida. Al escuchar los gritos, Lan Wangji inmediatamente enfundó a Bichen. Wei Wuxian gritó: ¿Jinli? ¿Shisui? Como esperaba, no había escuchado mal. La voz de Jinlin sonó a través de la niebla blanca. ¿Por qué eres tú otra vez? Wei Wuxian. Bueno, en realidad yo debería preguntar, ¿por qué eres tú otra vez? Lan Shisui trató de contenerse, pero su voz sonaba encantada. Joven maestro Mo, ¿también estás aquí? Entonces, ¿Han Wanyu también está aquí? Al escuchar que Lan Wangji también podría estar aquí, Jinlin cerró la boca de inmediato, como si hubiera sido silenciado nuevamente. Probablemente tenía miedo de ser castigado. Lan Jingyi también gritó: ¡Definitivamente es él! El resplandor de antes era Bichen, ¿verdad? Fue Bichen, ¿verdad? Wei Wuxian. Sí, él está aquí, justo a mi lado. Deberían venir. Tan pronto como los chicos supieron que los que estaban frente a ellos eran amigos en lugar de enemigos, de inmediato dejaron escapar algunos suspiros de alivio y corrieron. Además de Jinlin y algunos discípulos de la secta Lan, también había 7 u 8 jóvenes con ropa de diferentes sectas, que todavía actuaban vacilantes. Probablemente también eran discípulos de distinguidos orígenes. Wei Wuxian preguntó: ¿por qué están todos ustedes aquí? Con tal ataque es una suerte que tenga Han Wanyu a mi lado. ¿Y si lastiman a la gente común? Jinlin respondió: no hay gente común aquí. Mejor dicho, no hay gente aquí. Lan Shisui asintió. Es de día, pero hay niebla por todas partes, y no hay una sola tienda abierta. Wei Wuxian. Eso no importa ahora. ¿Cómo se encontraron? No me digan que decidieron cazar juntos de noche. ¿Jinlin vio a todos como una monstruosidad y quiso pelear? Dado que Jinlin ya tenía una interacción desagradable con los discípulos de la secta Lan, ¿cómo es posible que quisieran cazar juntos? Lan Shisui explicó obedientemente. Esa es una larga historia. Originalmente estábamos... De repente, una serie de gritos y golpes llegó. El ruido inusualmente penetrante de un palo de bambú que golpeaba el suelo provenía de la densa niebla. Las caras de los jóvenes cambiaron a la vez. Aquí viene de nuevo,